Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Bueno, como ya saben, si vieron el video que subí hace unos días, hicimos un episodio del podcast hablando de palabras en inglés que no existen en español o que son mejores decirlas en inglés, porque no hay una traducción literal o 100% correcta. Bueno, después de ese episodio pensé, ¿por qué no hago lo mismo, pero al revés? De español a inglés, ¿no? Palabras que tenemos en español que no podemos usar en inglés porque no existe una traducción exacta. O palabras en español que directamente no existen en inglés. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Y quiero empezar con dos palabras que estuve investigando y técnicamente existen en inglés, pero que me pareció interesante analizarlas y se las quiero compartir. La primera es la palabra tocayo o tocaya. Esta palabra se usa para hablar de una persona que tiene el mismo nombre que tú. O el mismo nombre pero en femenino o masculino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Martín y una chica se llama Martina, yo voy a decirle, sos mi tocaya, eres mi tocaya. Y lo usamos de una forma familiar, como decir, tenemos el mismo nombre, somos como hermanos, ¿no? Se usa de esa forma. Y significa eso, una persona con el mismo nombre que tú. Y la segunda palabra va a ser el verbo empalagarse, ¿ok? Empalagarse o estar empalagado o empalagoso, para usarlo como adjetivo, significa estar asqueado por el exceso de azúcar. Cuando comes tanta azúcar o consumes tanta azúcar o tantas cosas dulces que te da un poco de repulsión, un poco de náuseas, de asco, eso es estar empalagado, ¿no? Por ejemplo, si comes 5 piezas de un pastel, entonces vas a terminar empalagado, no vas a querer comer más azúcar. Y también lo usamos cuando una persona es demasiado tierna, demasiado dulce, demasiado buena, demasiado cariñosa, demasiado amorosa. Decimos, eres un poco empalagosa, un poco empalagoso, la verdad. Usualmente se usa como algo malo, aunque para mí es algo bueno. Y yo soy bastante así, la verdad. La siguiente palabra, que está un poco relacionada y es mi favorita porque es mi actividad favorita, es merendar. Como saben, en los países latinos tenemos la merienda, que es la tercer comida del día. Tenemos el desayuno, el almuerzo, la merienda y después la cena. Merendar es la acción de comer la merienda. Usualmente la usamos para decir, vamos a un lugar, a una cafetería usualmente, a comer la merienda, ¿no? A tomar un café, comer algo. Bueno, eso es básicamente merendar. Y se los recomiendo mucho, es hermoso. Después tenemos una palabra bastante interesante, que es la palabra tutear. ¿Qué es tutear? No, no es tuitear en Twitter, ¿ok? Es tutear. Significa tratar a alguien o hablar con alguien tratándolo de tú en lugar de usted. ¿Ok? Ok, esto suena un poco estúpido y un poco innecesario, ¿no? Pero, no sé si saben esto.
pero en español usamos la palabra usted con personas mayores o con doctores, profesores, a veces con tus familiares más grandes. Entonces, si tú a estas personas, en lugar de decirles usted, ¿no? Y conjugar hablando como el pronombre usted, ¿no? Usted cómo está, usted qué hace, eh, qué le gusta, qué quiere, qué necesita, puede ayudarme. Si en lugar de hacer eso usamos el pronombre tú, ¿no? Y a veces, bueno, no, en realidad no a veces. Siempre suena bastante maleducado. Suena un poco irrespetuoso, la verdad. Si vas al doctor o hablas con un anciano y le dices, ¿vos cómo estás? Suena un poco rudo, la verdad. No lo recomiendo. Siguiente palabra, friolento. La palabra friolento o friolenta significa una persona que siempre tiene frío. Es muy específico, pero eso es básicamente ser friolento. Una persona que tiene mucho frío o que el frío le afecta mucho o que es muy sensible al frío. Por ejemplo, ¿alguna vez hablaste con alguien que tenía una campera, una chaqueta en verano? Brother, hace 28 grados. ¿Por qué tienes una campera? Y esa persona dice, porque tengo un poco de frío. Bueno, esa persona es claramente una persona friolenta. Y es bastante curioso. Creo que es algo bastante latino porque en nuestros países no es muy común el frío. Entonces creo que a algunas personas les afecta demasiado. Entonces por eso existe esta palabra. Es bastante interesante para analizarlo, ¿no? Pero bueno, la siguiente palabra es desvelarse o desvelado. Desvelarse, desvelado, significa cuando básicamente no duermes a la hora que tienes que dormir. Por ejemplo, si son las 3 de la madrugada y yo estoy en la cama y no puedo dormir, claramente estoy desvelado. O por ejemplo, si tienes que hacer algo y no puedes dormir. Por ejemplo, tienes un examen al otro día. Entonces necesitas estudiar lo máximo posible y duermes más tarde o no duermes para estudiar. Eso es desvelarse estudiando, por ejemplo. Otra palabra interesante que está un poco relacionada es madrugar. Madrugar. Madrugar, madrugada. Bueno, no sé si saben esto, pero en español tenemos la palabra madrugada y la palabra mañana, que son diferentes. La madrugada es entre las 12 de la noche y las 5, 6, depende a quién le preguntes. Y la mañana es desde las 6 hasta las 10, 11. ¿Ok? Entonces, madrugar significa despertarse en la madrugada, usualmente para tener una buena rutina o para hacer algún trámite, algún papeleo o para ir a algún lugar. Eso es madrugar. Despertarse en esta franja de tiempo, en la madrugada. Sí, lo sé, muy específico, pero bueno. Otra palabra, anteayer. Anteayer es básicamente, literalmente, el día antes de ayer. Hoy es domingo, anteayer fue el viernes, ¿no? Lo usamos para explicar cosas que pasaron antes de ayer, ¿no? Anteayer fui a bailar, no sé, por ejemplo. Estrenar. Buena palabra, estrenar. Bueno, estreno es la primera vez que se muestra algo, ¿no? O el lanzamiento de alguna cosa. Por ejemplo, de una película.
el estreno de la nueva película de Los Juegos del Hambre fue un éxito. Y estrenar se usa para eso, pero también cuando usas algo por primera vez, ¿no? Por ejemplo, te compras un traje, ¿no? Un traje caro, y cuando lo usas por primera vez, decimos que lo estrenas, ¿no? Voy a estrenar mi nuevo traje en la boda de Carlos, por ejemplo. Sigamos hablando de días. Quincena. La palabra quincena viene de 15 y significa literalmente 15 días. ¿Y por qué es una palabra que existe? ¿Por qué es una palabra importante la palabra quincena? Por varios aspectos y por varios contextos. Primero, en muchos trabajos te pagan por quincena, cada 15 días. Entonces, puedes usar la palabra quincena para hablar de eso. Por ejemplo, la quincena pasada no me pagaron. O esta quincena van a pagarme el doble, ¿no? Estos 15 días me van a pagar el doble. Pero también se usa mucho para las vacaciones, porque un mes tiene 2 quincenas, usualmente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando los argentinos nos vamos de vacaciones, decimos, voy a irme la primera quincena de febrero o la segunda quincena de febrero. Y hablando de vacaciones, tenemos una palabra bastante interesante que es la palabra puente. Bueno, puente existe en inglés, ¿verdad? Y es una palabra bastante común, ¿no? Un puente para conectar dos lugares sobre el agua. Pero puente tiene otro significado. Si hablamos de días festivos o, como decimos en Argentina, un feriado. Un día festivo y un feriado son días de no trabajar o no estudiar o no ir a la escuela porque son días importantes, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Independencia es un día festivo. Nadie trabaja, nadie va a la escuela. Bueno, cuando tenemos un día normal en el medio de un día festivo o feriado y el fin de semana, este día, por ejemplo, si el feriado es el jueves, entonces, jueves feriado, viernes normal, sábado, domingo, fin de semana, entonces el viernes, que es un día normal, se transforma en un feriado también. Nadie trabaja y nadie va a la escuela. Entonces, el viernes se conoce como puente porque conecta 2 días de no trabajar. Entonces, se crea un super fin de semana. Porque jueves, feriado, viernes, puente, sábado, domingo, fin de semana. Y lo mismo pasa si el día festivo o feriado es el martes. Si el feriado es martes, el lunes es puente. Entonces, tampoco trabajamos. Sí, somos bastante vagos, la verdad. Y a veces pasa cuando es miércoles. A veces. Entonces, a veces tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y es una fiesta, básicamente. Y la última palabra que vamos a analizar hoy, mis amigos, es la palabra entrecejo. El entrecejo o la entreceja, como dice la palabra, es el espacio entre tus cejas. Esta parte de acá. Esto es el entrecejo o la entreceja. ¿Por qué es importante? No lo sé. Algunas personas tienen uniceja. Significa que tienen el entrecejo conectado o tienen pelo en el entrecejo, entonces parece que tienen solo una ceja. Bueno, no sé. Por ejemplo, yo no tengo uniceja,
pero mi hermano sí. Entonces mi hermano se depila la entreceja, para darte un ejemplo de cómo se puede usar. Y bueno, esas fueron todas las palabras por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el video. Soy Martín y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Spanish Boost. Un abrazo a todos. Chao, chao.